¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Hola Andrea, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas Vamos gracias. a los principales títulos informativos. Gaudium Magnum, habemus papam. El ex arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Bergoglio, de 76 años, es el nuevo papa. Bergoglio eligió el nombre de Francisco I. Es el pontífice número 266 y el primer papa latinoamericano en la historia de la Iglesia. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, exige autocrítica a quienes anularon la ley de caducidad. Huidobro afirmó que quienes condujeron ese desastre no deben echar la culpa en los demás. La baja del 2% del IVA está condicionada al déficit fiscal, aseguró el vicepresidente Danilo Astori, quien aseguró en otros temas que los recursos que se obtengan por el nuevo impuesto a la tierra irán a la caminería rural. El Senado de la República le rindió hoy homenaje al extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Más de 1000 policías y varios controles se implementarán desde mañana para el partido entre Boca y Nacional en el Estadio Centenario. Annuncio vobis Gaudium Magnum, habemus papam. Bien, este era el anuncio a la media tarde hora de Uruguay en el Vaticano. El argentino Jorge Bergoglio, ahora Francisco I, se convirtió en el primer papa latinoamericano. Es el primer papa jesuita en ser elegido. Al salir al balcón de la Plaza de San Pedro, Bergoglio dijo: parece que los cardenales han ido a buscar al nuevo pontífice al fin del mundo, en referencia a su país, Argentina. El nuevo papa jesuita de 76 años es el papa 266 de la Iglesia Católica y sucede a Benedicto XVI, que como ustedes saben renunció el pasado mes de febrero. El ahora Papa Francisco I se le considera moderado, con mentalidad flexible, aunque sus posiciones doctrinales y espirituales condicen con el legado de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Bergoglio manifestó su discrepancia cuando Argentina legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y cuando sostuvo que las adopciones por parte de homosexuales eran discriminatorias contra los niños. La presidenta argentina Cristina Fernández comparó su afirmación con la época medieval y la Inquisición. A sus críticos lo acusan de no haber enfrentado además públicamente a la dictadura militar. El arzobispo de Montevideo, en tanto, Nicolás Cotuño, manifestó esta tarde su intención de pedirle al nuevo papa que visite Uruguay. Y bueno, para conocer más detalles ahora, Andrea, nos vamos a Italia, nos vamos a Roma, nos vamos concretamente al Vaticano. Sí, Pablo Monsalvo, realizamos un contacto con él desde el Vaticano hasta ahora. Gracias, buenas noches. Ha sido una jornada realmente histórica porque el primer papa no europeo es justamente latinoamericano, sudamericano y argentino. Es decir, se ha sorprendido el planeta con el anuncio de que el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, es el nuevo líder de la Iglesia Católica, el papa número 266. Había muchísimos latinoamericanos en la Plaza de San Pedro cuando se hizo el tan esperado anuncio después de la fumata blanca, el Habemus Papa, y a los pocos minutos apareció Bergoglio con un gesto de humildad, de sencillez que es típica de su persona, según quienes los conocen. No ha querido tener la capa puesta correspondiente a sumo pontífice solo hasta el momento que hizo la bendición. Una de sus primeros pedidos, rezar por su predecesor Benedicto XVI, quien, recordemos, ha roto con 6 siglos de historia al renunciar a su papado, haciendo efectiva esta renuncia el último 28 de febrero, y ya se está conociendo que el nombre de Bergoglio será Francisco I, un nombre que hasta ahora ningún sumo pontífice, ningún papa había utilizado. Han llegado ya las felicitaciones del gobierno argentino hasta el Vaticano. Recordemos que él ha tenido pésima relación con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también de su marido, el ya fallecido Néstor Kirchner, y se sabe que en el día de mañana va a participar el Papa Francisco I, flamante en su cargo, de una misa en la Capilla Sixtina que tendrá acceso a los cardenales, y que por la tarde va a visitar la iglesia de Santa María Mayor, ya que recordemos, además de ser el Papa de la Iglesia Católica Universal, es el obispo
de esta ciudad de Roma donde nos encontramos en estos momentos. Su ceremonia oficial en la Basílica de San Pedro, con la cual de alguna manera se dará el puntapié inicial de lo que será su pontificado, es el próximo martes 19 de marzo y está prevista la presencia de dignatarios, de primeros ministros y presidentes de todo el planeta que quieran estar presentes en un evento histórico. Bergoglio, de 76 años, es, decíamos, el primer papa no europeo en la historia de la Iglesia Católica. Regresamos ahora a estudios. Gracias, Pablo. Pablo Monsalvo, nuestro corresponsal, reportando directamente desde el Vaticano. Cambiamos de tema. El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, reclamó autocrítica por parte de quienes impulsaron la ley que interpretó la caducidad declarada inconstitucional. El secretario de Estado recordó que su renuncia al Senado se dio en el marco de la discusión de esa norma a la que calificó de mamarracho. La segunda cosa, como ya dije, que debo comunicar es mi próxima renuncia a este Senado. Huidobro destacó que todos los juristas consultados por el Parlamento advirtieron acerca de la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley que interpretaba la ley de caducidad, por lo que los parlamentarios que elaboraron el proyecto eran conscientes de ello. El ministro de Defensa reclamó autocrítica a quienes, aseguró, ilusionaron a la gente impulsando un mamarracho jurídico que la Corte de Justicia no tenía más remedio que rechazar, y explicaba de esta manera la reacción de algunos sectores del Frente Amplio para con la Corte. Porque los que se mandaron la cagada después tenían que tapar la cagada, digo yo, ¿no? Si nosotros cuando renunciamos al Senado dijimos que esta ley era inconstitucional, los que condujeron este desastre tenían por lo menos que salir ahora a hacerse una autocrítica, ¿no? Y no echarle la culpa a los demás, como pasó con el desastre del plebiscito del año 2009, que después, como no se consiguieron los votos y se remachó a la ley de impunidad, a la vigencia de la ley de impunidad, se le echó la culpa a los partidos del Frente Amplio más votados, porque no eran ellos los culpables. Y los aventureros meten a la gente en aventuras y después le echan cuando fracasan esas aventuras le echan la culpa a los demás. ¿El aventurado señalará la posibilidad de un juicio político como se manejó en primera instancia la Suprema Corte de Justicia? Es una estupidez mayúscula. Fernández Huidobro también rechazó que se lo haga responsable por el traslado de la jueza Mariana Mota. Tampoco tengo nada que ver en eso, también me adjudican a mí. Yo tengo un poder, es evidente. Yo no me había dado cuenta que yo tenía tanto poder, ¿no? Porque yo soy el que manejo nada menos que a la Corte de Justicia. Hago traslado de jueces, defino qué ley se declara inconstitucional y cuál no. ¿Cómo voy a saber yo por qué relevaron a la jueza Mota? ¿Por qué tengo que ser yo, el ñato, es el culpable de todo? Lo maté a Gardel también, a Kennedy también lo maté yo, entonces dentro de poco me van a acusar de cualquier cosa, que tengo la culpa de lo que pasó ayer en la cancha Vélez. Por favor, ¿no? Agradecemos a BTV por esta nota. En tanto les decimos que estas declaraciones de Huidobro han generado malestar en el Frente Amplio por entender que había bases jurídicas sólidas para apoyar la iniciativa. Mientras tanto, desde la oposición se recordó que alertaron muchas veces que el proyecto sobre la caducidad era inconstitucional. Si uno habla mal, piensa mal. Y me parece que es lo que le está pasando. Porque él votó esa ley. Entonces, obviamente que si él pensaba todo esto, no tendría que haberla votado. Cuando la gente se pronuncia, como se pronunciaron los uruguayos 2 veces en plebiscitos, creo que hay que respetar esa voluntad, que no lo hizo el Frente Amplio y no lo hizo el señor Huidobro. Nos llama la atención, además, que estas cosas se digan después. Y lo que más sorprende, además de todo esto, es que el hoy ministro de Defensa, siendo senador, votó esa ley. O sea que es increíble cómo los principios parecería ser que están absolutamente relativizados en algunos personajes del gobierno, que le permiten creer que a través de las palabrotas y de los malos conceptos se pueden terminar justificando actitudes que son absolutamente inaceptables desde el punto de vista ético, desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista legal. Las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, sobre la ley de caducidad han generado un profundo malestar dentro de la interna del Frente Amplio. Para algunos dirigentes de la coalición de izquierdas, el tema debe ser tratado dentro de la fuerza política.
Otros se manifestaron indignados. Se puede discutir cosas muy profundas, muy fuertes, muy contradictorias inclusive, pero que hay niveles de los que yo, por ejemplo, no me bajaría. Lo que hagan los demás es lo que hagan los demás. A mí me duelen estas cosas. Yo creo que nos duelen a todos y deben dolernos a todos, ¿eh? La ciudadanía espera que esta sea una fuerza política, por lo menos la ciudadanía frente amplista, cohesionada, y que tenga la capacidad para continuar este proyecto de cambios en el Uruguay. La fiscal que investiga el asesinato del maestro Julio Castro, cuyos restos se hallaron en el batallón 14 de Toledo en el año 2011, continuará las indagatorias. Esto en caso que el juez Fernández Lequini disponga el archivo de la causa tras el fallo de inconstitucionalidad resuelto en febrero por la Suprema Corte de Justicia. La causa de Julio Castro fue iniciada en 1985. Investigaba su secuestro perpetrado por agentes del CID el 1 de agosto de 1977 en el barrio Pocitos. Sus restos aparecieron 34 años después, en octubre de 2011, en el batallón 14 de Toledo. Es un enterramiento primario. Esa persona fue enterrada allí en el lugar que está. El 8 de marzo pasado, la Suprema Corte de Justicia, siguiendo el fallo de inconstitucionalidad de febrero, resolvió acerca del caso en particular de Julio Castro. En medio de esta sentencia, la Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra solicitó entrevista con la Suprema Corte para analizar el fallo. No vienen a confrontar a la Corte, no, vienen a hablar entre juristas, es argumentos jurídicos, nada más. No están en posición, ni es la Comisión Internacional de Juristas un órgano que venga a confrontar, al contrario. Viene a formarse una opinión de los temas, nada más. Para la sentencia de Castro, la Suprema Corte declaró por mayoría que es contraria a la Constitución una ley que directa o indirectamente pretendiera aplicar en forma retroactiva un régimen de prescripción más gravoso que el existente al momento de la comisión del delito. En tanto, la fiscal del caso María de Los Ángeles Camiño dijo a TNU Noticias que su posición será continuar con la investigación que ya tiene procesado al policía Ricardo Zavala por cómplice de homicidio muy especialmente agravado de Castro. La fiscal subrayó que se basará en el derecho internacional. Es decir, que si el juez de la causa Fernández Lequini dispone el archivo de la causa Castro, la fiscal apelará. Veían hace minutos ustedes declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. También se mostró partidario a legalizar todas las drogas como forma de combatir el narcotráfico. Sí, todas. ¿Todas, incluida la pasta base? Sí, no, la pasta base no, porque no es droga. Cuidadito, eso no tiene derecho a llamarse droga, eso es veneno puro. Y yo no estoy dispuesto a legalizar el consumo de veneno para ratas. Oiga, estamos hablando de drogas como las que yo consumo, el tabaco, el alcohol, están todas legalizadas. Y hacen daño, pero no hay narcotráfico, ni prohibicionismo. Entonces no pasa lo que vemos que está pasando en todos los países del mundo. Y no solo acá, en México, en Brasil, en los Estados Unidos, el país que tiene más presos per cápita. Es un infierno la cantidad de gente presa que tiene Estados Unidos. Por eso votaron ahora en las últimas elecciones legalizar en varios estados. A una semana de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, la Cámara de Senadores le tributó hoy un homenaje. Los senadores oficialistas destacaron la colaboración con Uruguay que tuvo el gobierno venezolano durante la administración de Chávez. Como decía José Martí, que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida, nosotros podemos decir que en el caso de nuestro país, Chávez cumplió muy bien la obra de la vida. Y estas cosas concretas lo demuestran. La calle se mantuvo en las críticas hacia el mandatario fallecido. Si uno criticó antes, puede criticar después. Y el criticado, si es un verdadero luchador, no pide que por la muerte le den una absolución que la dará la historia dentro de mucho tiempo. Estoy seguro que el comandante no querría que porque haya muerto ahora digamos que era
lo que no decíamos antes. En tanto, Pepe Pasquet destacó algunos aspectos de la gestión de Chávez, pero cuestionó la estrategia. Fue un hombre que entendió que su misión era, dicho muy sintéticamente, la de ayudar a los pobres, ayudar a los desposeídos. Actuó con ese espíritu, con ese propósito, y en esa lucha por favorecer a los humildes de su tierra sintió también que tenía que enfrentarse con los Estados Unidos de América. Entonces ese sentido antiimperialista y popular lo inscribió en una determinada tendencia ideológica con los consiguientes apoyos y las consiguientes críticas. La Federación de Funcionarios de Salud Pública se declaró en preconflicto y acusó al gobierno de incumplir el acuerdo alcanzado el año pasado. Hoy realizaron una movilización frente a la sede de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Con banderas y cánticos, los trabajadores de la salud se manifestaron en la puerta de ACE y entregaron al directorio un documento con las necesidades del sector. Desde la Federación de Funcionarios aseguran que no se efectivizaron los acuerdos en materia salarial. Hubieron 2 hospitales que fueron Salto y Pasteur, que ingresaron en el mes de febrero a la función pública y no se les pagó el salario como se comprometió al 10 de este mes como máximo. Quien trabaja en el horario nocturno merece percibir el 20% a cabalidad en su salario, no lo está viendo. El Estado está pagando cientos de juicios por miles de dólares porque no se cumple con una ley. El tema de la simplificación salarial, un aspecto sustancial para la construcción, no solamente del salario actual, sino de visualizar lo que será la seguridad social de ese trabajador. Beatriz Fagián, presidenta de la Federación de Salud Pública, sostuvo que seguirán movilizándose porque el sector pasa por un momento complicado y se necesitan avances. No es solamente solventar con fideicomiso a las mutualistas, sino darle lo que necesita ACE para su mejor atención. La situación es difícil, cada cosa que nosotros queremos, tenemos que ser nosotros, que no somos el gobierno ni somos co-gobierno tampoco, los que tenemos que impulsar las cosas. Los funcionarios de la salud pública se reunieron con la ministra de Salud para plantearle problemas existentes y ahora esperan una reunión con la presidenta de ACE, Beatriz Silva, para los próximos días. Un ómnibus que promueve la eficiencia energética recorrerá el país interactuando con escolares. El objetivo de UTE es que desde niños se comprenda la importancia de hacer un uso responsable de la energía. Ya está todo pronto para que este ómnibus comience a andar. Con juegos y otras propuestas, UTE busca transmitir valores como el ahorro de energía. Para generar conciencia en lo que es la eficiencia energética, acá hemos incorporado diferentes tecnologías con pantallas touch, la vinculación con las aibalitas, el tema que con un tablet puedan estar operando, digamos, las diferentes aplicaciones. Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, explicó que un ómnibus es el vehículo más apropiado para este programa porque así se ofrecen visitas permanentes. Rotando entre diferentes ferias, actividades culturales, a las escuelas. Nosotros tenemos en el Uruguay algo así como unas 2000 escuelas, digamos. Por año, nosotros lo que buscamos con nuestros programas permanentes, que evidentemente destinan recursos, es que en lo que es el ciclo lectivo del estudiante, en algún momento se haya encontrado con estas propuestas. El cambio de hora durante el verano permitió a UTE ahorrar 7,5 millones de dólares. Desde UTE se informó que el cambio de hora es una medida fundamental para el país. Hubo un ahorro económico de 7,5 millones de dólares. Se ahorraron 36.000 megavatios hora de generación. Eso significó además un ahorro en toneladas de carbono evitadas en la atmósfera de 4.200 toneladas menos. Y lo que se asocia a la reducción del pico de la demanda fue del orden de 65 megavatios. UTE promueve y participará del apagón mundial previsto para el 23 de marzo porque contribuye a ahorrar, según sostuvo Casaravilla. Estamos hablando de una hora en 8.000 horas del año de que se genera un pequeño ahorro, porque en definitiva es apagar algunos edificios, pero no es el tema de cuánto es en plata, esto es un tema de un valor cultural. En otro orden, de cara al invierno, se informó desde el ente que no faltará energía porque las represas vienen funcionando correctamente. Hoy, por ejemplo, tenemos casi todas las máquinas térmicas apagadas, tenemos un aporte de salto importante, tenemos las represas al 80% del embalse. Este año, respecto al año pasado, tenemos casi 500 megavatios más disponibles, lo cual nos permite utilizar mucho mejor el agua.
Doctores en biología de la Facultad de Ciencias investigan las bacterias que afloraron en el río Santa Lucía, que generaron mal olor y también mal sabor en el agua que llega a los consumidores. Silvia Bonilla, investigadora de la Facultad de Ciencias, explicó que se trata de bacterias que realizan fotosíntesis como las algas o las plantas y que se pueden encontrar en todos los cuerpos de agua. Todas las aguas superficiales, en ríos, en arroyos, en lagos, en embalses, en la costa, en el Río de la Plata. También están en los océanos, están en todos lados. Son uno de los organismos más exitosos y más antiguos del planeta. Bonilla agregó que el olor fuerte en el agua está vinculado a sustancias producidas por estos organismos, pero no se trata de elementos tóxicos. Las toxinas son, digamos, inoloras e incoloras e insaboras. No nos vamos a enterar si el agua tiene toxinas o no por el olor. Son dos tipos de sustancias completamente diferentes. Entonces, con respecto a la calidad de agua, bueno, obviamente que el agua tenga olor o no tenga olor afecta lo que hablamos en general de esa calidad de agua, pero no está asociado a un fenómeno de toxicidad necesariamente. La doctora sostuvo que la presencia de estas bacterias en el agua es un fenómeno temporal. No debería continuar mucho tiempo. En general ocurre cuando se combinan factores como un cambio en la temperatura, por ejemplo, un cambio en la luz, sobre todo cuando es verano, o un cambio en los nutrientes en el agua, que favorece un crecimiento rápido de los organismos. La Facultad de Ciencias, la Dirección de Medio Ambiente y OCE trabajan conjuntamente para obtener respuestas sobre estos microorganismos. En el departamento de Soriano comenzó hoy una nueva edición de la Expo Activa. Exactamente, y allí está el móvil de TNU Noticias con nuestro compañero, nuestro corresponsal, Carlos Hornos. Hola Carlos, ¿qué novedades? Hola, muy buenas noches. El gusto de estar nuevamente en contacto con ustedes en directo desde el predio de la principal muestra agropecuaria que tiene nuestro país, que hoy dio su puntapié inicial aquí en la ruta número 2 a escasos 20 y pico kilómetros de la capital departamental Mercedes. Estamos con Carlos Valdomir, integrante de la organización de la Expo Activa Nacional. Carlos, bueno, un comienzo por suerte con enormes expectativas que se abren, ¿no? Con un tema central que es la innovación este año de la Expo Activa. Sí, la verdad, bueno, buenas noches y fue espectacular el día de hoy. Nos ayudó el tiempo, una gran concurrencia de gente, la verdad que una exposición totalmente lograda. La inauguración fue a la tarde que estuvo el ministro, el intendente y bueno, la verdad que agradecer y estamos con una exposición que está con total brillo como estábamos acostumbrados a presentar a Expo Activa. ¿Cuántos son los stands en total? Hay en el torno de 300 expositores con unas 700 marcas representadas que están presentando la última tecnología para que el productor se la lleve a su campo para poder aumentar los rendimientos en sus cultivos. Como todos los años, una de las atracciones es la muestra activa, la maquinaria en movimiento. Sí, a partir de mañana a las 9 comienza el desarrollo de casi 100 máquinas en movimiento en los diferentes rubros, así que invitamos a todos los productores que nos acompañen, que se van a estar mostrando las innovaciones que realmente van a sorprender porque es impresionante la muestra que está. Y el maquinódromo será también a mediodía y en la tarde. Perfecto, Carlos. Estuvo el ministro de Ganadería en la tarde de hoy, también se destacó dentro de las figuras políticas el doctor Jorge Larrañaga, las autoridades departamentales naturalmente, gremiales agropecuarias. TNU Noticias está permanentemente cubriendo la actividad, que tuvo hoy un sensible retraso, ¿verdad? Pero se cumplió de acuerdo de alguna manera a lo previsto en cuanto a las diferentes actividades. Al caer la noche estaba culminando la primera jornada. Muchas gracias a ustedes por la atención. Volvemos a estudios. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Era nuestro corresponsal Carlos Hornos reportando directamente desde Soriano. El vicepresidente de la República, Danilo Astori, dijo que es inalterable la decisión política de que los recursos del sustituto del impuesto a la concentración de inmuebles rurales vayan a la caminería rural. Creo que aquí serán los gobiernos departamentales y en particular los intendentes los que tendrán que tomar una resolución al respecto. Pero reitero, no corresponde descartar ninguna propuesta. Yo creo que puede ser interesante la participación de la sociedad y en particular de quienes han lanzado esta iniciativa. Pero reitero, corresponde que la palabra la tengan los gobiernos departamentales y en particular quienes encabezan esos gobiernos, o sea, los intendentes. Estamos hablando de obras de infraestructura que son muy importantes para el Uruguay, para los departamentos
como por ejemplo la caminería rural. Así que bueno, creo que vale la pena considerar todas las propuestas que puedan de alguna manera asegurar el éxito de la aplicación de estos recursos. Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron un 1.1% en el mes de febrero, el mayor incremento en 5 meses. Las ventas de los minoristas son un indicador importante del panorama económico de ese país. La información económica la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo variantes el precio del dólar, que en pizarra cerró a 18.80 en la compra, 19.25 en la venta. El dólar interbancario billete bajó a 18,998. Se mantuvo el peso argentino a 2.3. Lo mismo sucedió con el real, que continúa a 8.85, 10.35. Y el euro billete, mientras tanto, cotizó a la baja, 24.20 en la compra, 25.10 en la venta. La unidad indexada, 2,5637. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Finalmente hubo humo blanco y el cónclave de cardenales seleccionó al nuevo papa, el argentino Jorge Bergoglio, que se transformó en el líder de la Iglesia Católica con el nombre de Francisco I. Tras el anuncio, pronunció el esperado discurso y bendijo a las multitudes desde un balcón del Vaticano. Apenas asumido el cargo como sumo pontífice de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio, llamado Francisco I, habló a los fieles y rezó con ellos. Fratelli e sorelle, buonasera. Hermanos y hermanas, buenas noches. Esas fueron las primeras palabras que pronunció el Papa argentino y agregó: ustedes saben que el deber del cónclave era darle un obispo a Roma. Siento que mis hermanos cardenales fueron a buscarlo al fin del mundo. Les agradezco la bienvenida. Bergoglio pidió a los fieles reunidos en la plaza una oración para que todo el mundo sea una gran hermandad y condujo una multitudinaria oración por Benedicto XVI, su antecesor. Después les pidió que recen en silencio por él. Auguro que este camino de la Iglesia que hoy comenzamos y en el que me ayudará mi cardenal vicario aquí presente será fructífero para la Iglesia y para esta bella ciudad, dijo casi sobre el final de su mensaje. Nos vemos pronto. Voy a rezarle a la Virgen para que proteja toda Roma. Buenas noches y buen descanso, finalizó. Buonanotte e buon riposo. Vamos a conocer algo más del flamante Papa. Tego, Georgios, Marius, Cardinalis, Bergoglio. El primer papa jesuita de la historia del catolicismo es un sacerdote que, según recogen los especialistas, es reservado, poco afecto a lo mediático y preocupado por la marginación social. De 76 años, el ex cardenal es un hombre austero que suele guardar para sus escasas apariciones públicas cuestionamientos a la pobreza masiva, la marginación y la desigualdad social que vive Argentina. De padre ferroviario y madre ama de casa, proviene de un hogar de clase media en el que fue uno de los 5 hijos. Según medios de prensa internacionales, Bergoglio había sido uno de los cardenales más votados en el cónclave del 2005 y convirtió a Joseph Ratzinger en Benedicto XVI. Llegó al sacerdocio a los 32 años y rápidamente llegó a liderar la Congregación Jesuita Argentina, un cargo que ejerció entre 1973 y 1979. Su ascenso coincidió con uno de los periodos más oscuros de Argentina, la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1982, por lo que recibió fuertes críticas. El cuestionamiento principal remite al secuestro de 2 jesuitas detenidos clandestinamente por el gobierno militar por hacer tareas sociales en barriadas de extrema pobreza. Según la acusación, Bergoglio les retiró la protección de su orden religiosa. Ambos párrocos sobrevivieron a un encierro de 5 meses. La acusación consta en el libro El silencio del periodista Horacio Verbitsky, también presidente de una entidad privada defensora de derechos humanos. Se apoya en manifestaciones de Orlando Llorio, uno de los jesuitas secuestrados antes de fallecer por causas naturales en 2000.
Los detractores de esa postura sostienen que no está aprobada y que, por el contrario, Bergoglio ayudó a muchos a escapar de las Fuerzas Armadas durante los años de plomo. Buenas noches para todos. Nacional recibe a Boca mañana a las 19:15 en el Estadio Centenario. Nacional, que es líder del Grupo 1 y que tendrá la oportunidad de ganar en un partido difícil, más allá del momento de Boca, de estar prácticamente clasificado a la siguiente fase. El partidazo realizado y trabajado por Nacional en la Bombonera no aleja los pensamientos de la realidad. Hay que seguir peleando, Nacional no está clasificado, Boca no está eliminado. Un funcionamiento brillante, generado desde el orden defensivo. Pero como decía el profe de León, ganar no es lo más importante, es lo único. Lo más importante, digo, mañana más allá del funcionamiento de todo, que nos quedemos con los puntos, que es lo que queremos. Ojalá que sea con un buen funcionamiento, con un buen fútbol. Ante las ausencias de Alejandro Lembo, suspendido, del colombiano Efraín Cortés, los laterales serán Cristian Núñez y Juan Manuel Díaz. Pablo Álvarez será el compañero de saga de Andrés Scott. Y bueno, para Pablo tampoco es nuevo cambiar los perfiles. A mí me ha pasado más o menos lo mismo en mi carrera. Jugó de 5, jugó de zaguero, de lateral. Y Pablo creo que maneja también a juego de lateral izquierdo, volante. Bueno, hace minutos terminó el primer tiempo. Barcelona y Toluca por el grupo de Nacional empatan 0-0. Bianchi confirmó a los mismos futbolistas que enfrentaron en la Bombonera a Nacional. Conversamos con Israel Damonte, de gran partido en Argentina. Lo bueno no se toca, lo que funcionó. La mitad de la cancha. Adrián Romero de 5 junto a Israel Damonte, Santiago Romero y Gonzalo Bueno. Tanto Gonzalo por izquierda como el Colo Romero por la derecha se cerraron bien. Un análisis de Damonte sobre los equipos que priorizan la defensa en la Copa. Y se está dando mucho y más en la Copa que el equipo que espera, que defiende y que está bien cerrado termina lastimando. En Nacional existía una necesidad. Necesitábamos esa fortaleza defensiva que quizás no la veníamos teniendo, nos venían convirtiendo casi todos los partidos y bueno, por suerte con Boca lo pudimos mantener el 0. Entre sus recuerdos, Gimnasia de Jujuy y Boca, me tocó marcar un gol, fue mi primer gol en primera, ganamos. Nacional tiene 7 puntos en el grupo 1, 4 puntos Toluca, 3 Boca y 2 Barcelona. Después del partido de este jueves, el 4 de abril, Nacional será local ante Toluca y el 17 de abril será visitante en Ecuador frente a Barcelona. Damonte hablaba de priorizar el orden defensivo y ayer en el partido de Peñarol-Vélez, de Vélez-Peñarol, el equipo de Da Silva salió a jugar de igual a igual y se plantó en ofensiva. Los primeros 10 minutos tuvo algunas chances el equipo aurinegro que después terminó perdiendo. Y vamos a arrancar el análisis por ahí. Tal vez si Peñarol, pero claro, tengo el diario del lunes, ¿no? Pero si Peñarol hubiera salido a jugar diferente, de repente un poquito más cerrado atrás, la historia capaz que sería otra. Pero Vélez anda muy bien, a diferencia con Boca y más allá de algunos resultados, el nivel de juego que presenta Vélez y esa capacidad que tienen varios de sus futbolistas para tocar, para lateralizar, a larga distancia comparar un poco con lo que hace el Barça, pero tiene ciertas intenciones parecidas. Ahí está lo de Stoyanov, la búsqueda, las posiciones, nos referíamos a eso, a la ubicación en la cancha, y por eso llegan estas situaciones y la oportunidad para Peñarol del penal. ¿Fue mano? Sí. Afuera del área, capaz que también, pero algunos centímetros. Y ahí está el Lolo Stoyanov que marcaba entonces la ventaja aurinegra en Liniers a puertas cerradas. También otra de las cosas que quedarán de este partido y está sucediendo en toda Latinoamérica. La oportunidad para Sebastián Domínguez, el defensa que le pega muy bien, que debutó en Newell's, que jugó en Corinthians, que jugó en el América de México, tiene una larga trayectoria el Seba, que anotaba y ponía el empate. Ahí está. Buen remate de Sebastián Domínguez para el 1-1 del partido. Más de Peñarol, cuando se iba a la primera mitad, estuvo cerca esto, Stoyanov, y camar la pelota. Importante lo de Aguirre Garay, también los cambios que hizo Da Silva buscando cerrar las trepadas de Emiliano Papa, por un lado, que es el que más sube en Vélez. Le dio resultado, creo, a Peñarol, de alguna manera, esos cambios que realizó. Eso sí, dejó afuera Olivera, que juega casi siempre de titular con Salayeta. Ahí están los cambios. Los que dejó afuera terminaron ingresando. Novik, Valdés y Olivera. Los tres terminaron siendo los cambios del partido. Y después de las variantes, iban a llegar la oportunidad, la mano de Macaluso, que ojo, sin esta situación, Peñarol lo tenía de alguna manera controlado el juego de Vélez. La oportunidad
para la ventaja. Entonces ahí está el Pocho Insúa, que es uno de los referentes de este equipo. Y después el colombiano Jonathan Copete, que le iban a dar el triunfo, entonces la victoria para Vélez el 2 de abril. Melec Peñarol en Ecuador, ahí el Mancha se juega todo. Y después el 9 define aquí en Uruguay en el Centenario frente a Deportes Iquique. La Jefatura de Policía de Montevideo presentó las medidas. 1000 policías van a trabajar en el Centenario en el día de mañana, dentro y afuera de la cancha, en el partido de Nacional frente a Boca. Y de los errores siempre aprendemos, todos. Con los antecedentes de Peñarol Vélez, esa reflexión parece un buen punto de partida para planificar la seguridad del juego Nacional y Boca. Todo comenzará temprano. Mañana ya en las primeras horas con controles en las diferentes rutas nacionales. Una de las mayores preocupaciones es la disputa interna por el poder en la hinchada Ceneice. A procurar minimizar todos los riesgos de enfrentamientos internos que pueden existir dentro de la barra de Boca. No todos los hinchas de Boquita van a poder entrar a ver el juego por Copa Libertadores. Hay una lista de 115 personas que el Club Atlético Boca Juniors ha proporcionado al Club Nacional de Fútbol, y el Club Nacional de Fútbol va a ejercer el derecho de localía, el derecho de no admisión. A quienes vayan al Centenario se les pide que lo hagan temprano para cumplir con todos los controles. 2 controles, 2 cacheos, espirometría, y vamos a estar revisando banderas. Va a llevar tiempo, van a tener que esperar, pero es por la seguridad del espectáculo. Dentro del Centenario la seguridad ya está marcada. Va a haber pulmones con efectivos policiales dentro de los pulmones. Va a haber un pulmón importante en la tribuna Colombes. Se prohíbe la pirotecnia, pero usted podrá disfrutar de la costumbre uruguaya. Termo mate, eso sí, autorizado como siempre. Todo parece bajo control, aunque aún no se resolvió qué hinchada se retirará antes. Y al finalizar el primer tiempo ya vamos a tener la decisión tomada de qué parcialidad va a salir primero. En nuestro espacio de Mirada Política recibimos a Gerardo Caetano. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, ¿qué tal? La situación del Mercosur, Gerardo, está estancado, no lo decimos nosotros, lo ha dicho el presidente de la República, también el vicepresidente en las últimas horas. Uruguay tiene la presidencia pro tempore desde hace 3 meses. Teniendo en cuenta la dimensión internacional que está teniendo el presidente Mujica, ¿puede haber algún tipo de cambio en la marcha? Bueno, precisamente se dan una serie de circunstancias que ameritan la expectativa sobre que algo debe ocurrir, porque si no ocurre el Mercosur ingresa definitivamente en una situación de estancamiento. Veamos la coyuntura de problemas, la necesidad del retorno de Paraguay, indispensable, la necesidad de consolidar el ingreso de Venezuela como hecho irreversible, la necesidad de un replanteo del Mercosur en el cumplimiento de los acuerdos comerciales, terminando con las políticas proteccionistas que están llevando adelante, la necesidad de que el Mercosur pueda funcionar como un bloque con agenda externa común. Hace 15 días el presidente Mujica en su audición radial señalaba con mucha claridad que, Rusia y 10 estados de la vieja CEI estaban proponiendo al Mercosur como bloque un acuerdo de libre comercio. Señalaba también que Corea, en este caso solo a Uruguay, le estaba proponiendo un acuerdo comercial. Para un país como Uruguay, integración quiere decir muchas cosas, pero quiere decir expansión comercial también. Y aquí el Mercosur está empantanado. Esto se produce en momentos en que Mujica, como presidente uruguayo, ocupa la presidencia del Mercosur. Y se da en un momento en donde el prestigio internacional y regional de Mujica está llegando a niveles insospechados. Yo creo que Mujica no va a pasar estos 6 meses, que son los últimos 6 meses de él como presidente pro tempore del Mercosur, sin plantear una exigencia, sin plantear un sinceramiento. El Mercosur requiere sinceramiento, tiene enormes potencialidades, pero necesita voluntad política. Esto es algo que el presidente Mujica ha reiterado, y ha reiterado desde su vocación integracionista. Me parece que durante esta presidencia pro tempore Mujica va a tratar de exigir de los gobernantes del Mercosur una definición para reactivar definitivamente el Mercosur. Hay palabras que en el Mercosur están gastadas. Relanzamiento. Ya no hay más espacio. Quien defiende al Mercosur,
y Mujica defiende al Mercosur, defiende las posturas integracionistas, hoy tiene que ser muy exigente en el sinceramiento de ese Mercosur. Ahora, ¿qué margen tiene para poder cambiar en la marcha lo que hasta ahora parece que es imposible de cambiar? Se han llegado a acuerdos tanto con Argentina como con Brasil, pero de forma bilateral a partir de grupos, pero no el Mercosur puede avanzar. ¿Hay margen? ¿Qué puede hacer? El margen de Uruguay vuelve a ser la legitimidad de un planteo firme. Uruguay dentro del Mercosur es menos del 1% del producto, es una relación comercial absolutamente marginal. Los grandes, no solamente del Mercosur, sino de Sudamérica, son Brasil en primer lugar y Argentina después. El otro día, en ocasión de las conmemoraciones a propósito del fallecimiento del presidente Chávez, Mujica fue muy firme en el sentido de que había un espacio de liderazgo que tenía que ocupar Brasil. Y la ocupación de un liderazgo implica generar oportunidades, pero también pagar los costos del liderazgo. Brasil no ha manifestado, particularmente bajo la presidencia de Dilma Rousseff, esa voluntad que en algunos momentos de las dos presidencias de Lula estuvieron presentes. Pero luego está el problema permanente de Argentina. Yo creo que el margen que tiene Mujica como presidente pro tempore del Mercosur es, bueno, plantear la realidad y plantear desde esa realidad la exigencia de cambios impostergables. Repito, quien defiende el Mercosur como proyecto integracionista hoy es quien tiene que exigirlo de manera más firme. Y Mujica es un presidente integracionista y no creo que muera con los ojos cerrados. Gerardo, otro de los temas de esta semana tiene que ver con los 25 años que se cumplen el viernes de la muerte de Wilson Ferreira Lunate. En ese marco se han dado algunos movimientos, algunas declaraciones dentro del Partido Nacional. El senador Jorge Larrañaga llamando a la paz a los demás candidatos del Partido Nacional en esa búsqueda de ¿qué? De que no sea tan dura la campaña interna para no desgastar, para luego enfrentar al Frente Amplio. El Partido Nacional, como ya lo hemos dicho, tiene esta semana un recuerdo muy relevante a lo largo de su historia. 25 años de la muerte de Wilson Ferreira Lunate. El partido de Wilson Ferreira Lunate, el partido que va desde su hegemonía firme en las elecciones del 71 hasta su muerte, claramente fue transformado después de su muerte. El Partido Nacional de los últimos 25 años no es el partido de Wilson Ferreira. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque las corrientes wilsonistas no fueron mayoría dentro del Partido Nacional. El doctor Larrañaga pudo prevalecer durante 5 años invocando la herencia wilsonista, pero luego en estos 25 años la hegemonía la tuvo el herrerismo. Todo parece indicar que el doctor Larrañaga advierte que esta herencia wilsonista hoy es decisiva para un corrimiento del Partido Nacional que lo haga competitivo, en particular con el Frente Amplio, pero también en algún sentido con el Partido Colorado. Larrañaga, por un lado, trata de renovar esa herencia en disputa, pero por otro lado sabe que no puede azuzar las diferencias y no puede renovar sin más esa confrontación entre wilsonistas y lacayistas. Por otra parte, va a tener contrincantes difíciles. El hijo de Lacalle, Luis Alberto Lacalle de Pou, tiene personalidad propia y sabe claramente que para afirmar la competencia dentro del Partido Nacional y para sumar al Partido Nacional no debe ser un clon de su padre, y creo que lo está revelando. Allí hay una ambigüedad que el doctor Larrañaga tratará de gestionar. Por un lado, reafirmar, renovar, dinamizar la herencia wilsonista, sin la cual el Partido Nacional me parece que no logra competitividad, y por otra parte, no poner en riesgo la unidad del Partido Nacional, sin la cual el Partido Nacional corre serios peligros, bueno, enfrentado por derecha al Partido Colorado y por izquierda o por centro izquierda al Frente Amplio. Gerardo, muchas gracias. Gracias. Ahora, más noticias. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de nubes y negros. El jueves salimos abrigados, pues las mínimas estarán en el entorno de los 9 grados. Con el avance del día, las mismas se elevan rápidamente hasta alcanzar 30 grados de máxima. Hacia la noche nuevamente habrá pasaje de nubosidad por la zona costera, lo que mantendrá inestable el área.
El viernes continuamos abrigados en el comienzo de jornada, pues la mañana seguirá fría, habrá desplazamiento de abundante nubosidad en las primeras horas, manteniendo inestable la franja de costas. Hacia la tarde las temperaturas se elevan rápidamente, generando una tarde de parques y playas con cielo parcialmente nublado, pero recuerde que hacia la noche nuevamente se esperan bajas temperaturas. La licenciatura en Ciencias de la Comunicación va a presentar mañana la serie denominada El Largo No Importa, la cual se emitirá a través de esta pantalla tras un convenio de TNU con la licenciatura. La presentación será en el Cine Universitario, en Canelones 1280 a las 20 horas con entrada gratuita. Ahora ustedes continúen en TNU, ya llega Cuéntame. Hasta mañana, que pasen muy bien. Hasta mañana. Había muchísimos latinoamericanos en la Plaza de San Pedro cuando se hizo el tan esperado anuncio después de la fumata blanca, el Habemus Papa, y a los pocos minutos apareció Bergoglio con un gesto de humildad, de sencillez que es típica de su persona, según quienes los conocen. No ha querido tener la capa puesta correspondiente a Sumo Pontífice solo hasta el momento que hizo la bendición. Una de sus primeros pedidos, rezar por su predecesor Benedicto XVI, quien, recordemos, ha roto con 6 siglos de historia al renunciar a su papado, haciendo efectiva esta renuncia el último 28 de febrero, y ya se está conociendo que el nombre de Bergoglio será Francisco I, un nombre que hasta ahora ningún sumo pontífice, ningún papa había utilizado. Han llegado ya las felicitaciones del gobierno argentino hasta el Vaticano. Recordemos que él ha tenido pésima relación. Y cuando sostuvo que las adopciones por parte de homosexuales eran discriminatorias contra los niños. La presidenta argentina Cristina Fernández comparó su afirmación con la época medieval y la Inquisición. A sus críticos lo acusan de no haber enfrentado además públicamente a la dictadura militar. El arzobispo de Montevideo, en tanto, Nicolás Cotuño, manifestó esta tarde su intención de pedirle al nuevo Papa que visite Uruguay. Y bueno, para conocer más detalles ahora, Andrea, nos vamos a Italia, nos vamos a Roma, nos vamos concretamente al Vaticano. Sí, Pablo Monsalvo, realizamos un contacto con él desde el Vaticano hasta ahora. Gracias, buenas noches. Ha sido una jornada realmente histórica porque el primer papa no europeo es justamente latinoamericano, sudamericano y argentino. Es decir, se ha sorprendido el planeta con el anuncio de que el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, es el nuevo líder de la Iglesia Católica, el papa número 200. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Hola, Andrea, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas Vamos gracias. a los principales títulos informativos. Gaudium Magnum, Habemus Papam. El ex arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Bergoglio, de 76 años, es el nuevo papa. Bergoglio eligió el nombre de Francisco I. Es el pontífice número 266 y el primer papa latinoamericano en la historia de la Iglesia. El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, exige autocrítica a quienes anularon la ley de caducidad. Huidobro afirmó que quienes condujeron ese desastre no deben echar la culpa. A la media tarde hora de Uruguay en el Vaticano, el argentino Jorge Bergoglio, ahora Francisco I, se convirtió
en el primer papa latinoamericano. Es el primer papa jesuita en ser elegido. Al salir al balcón de la plaza de San Pedro, Bergoglio dijo: parece que los cardenales han ido a buscar al nuevo pontífice al fin del mundo, en referencia a su país, Argentina. El nuevo papa jesuita de 76 años es el papa 266 de la Iglesia Católica y sucede a Benedicto XVI, que, como ustedes saben, renunció el pasado mes de febrero. El ahora Papa Francisco I se le considera moderado, con mentalidad flexible, aunque sus posiciones doctrinales y espirituales condicen con el legado de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Bergoglio manifestó su discrepancia cuando Argentina legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y en los demás. La baja del 2% del IVA está condicionada al déficit fiscal, aseguró el vicepresidente Danilo Astori, quien aseguró en otros temas que los recursos que se obtengan por el nuevo impuesto a la tierra irán a la caminería rural. El Senado de la República le rindió hoy homenaje al extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Más de 1000 policías y varios controles se implementarán desde mañana para el partido entre Boca y Nacional en el Estadio Centenario. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Bien, este era el anuncio